Muchas gracias. I'm sorry that I don't speak Spanish. Back 25 years ago, when we moved to the United States on our Persian rug from Iran, I used to listen to my parents, and they asked that I take French. So I apologize because all of us are now punished. So I'm going to talk about constipation. De estreñimiento. Estos somos conflictos de interés. El objetivo es hablar del abordaje más actualizado para el diagnóstico del estreñimiento, hablar de opciones de tratamiento que van más allá del tratamiento tradicional que ya conocemos, y también vamos a hablar de terapia de biofeedback, que es una terapia común que utilizamos para tratar pacientes que presentan trastornos de estreñimiento. Voy a presentar un caso, una mujer 32 años que llegó a la clínica, se quejaba porque solamente tenía un movimiento del estómago a la semana. Anteriormente había tenido un tipo de movimientos con mucho dolor, incompletos en el movimiento del estómago, y se queja también de urgencia urinaria. La historia pasada, simplemente cesárea, 2 cesáreas, tratamiento han incluido diferentes laxantes, estimulantes para ablandar las heces y suplementos de fibra que lo ha recomendado el gastroenterólogo. ¿Cómo investigamos esta paciente en forma más detallada? Este estreñimiento crónico es algo bastante común. En los Estados Unidos la prevalencia es un 16%. 34% de los adultos de 60 a 101 años de edad tienen estreñimiento. El más alto en los no blancos y mujeres, la relación 1.5 a 1. Y en los Estados Unidos tenemos 8 millones de casos y el costo es mayor a 230 millones. Entre el 93 y el 96, y comparando esto con el 2000 y el 2004, el uso de laxantes osmóticos ha aumentado. También agentes que dan volumen se han reducido y el uso de estimulantes no ha cambiado. ¿Cómo definimos el estreñimiento crónico? Esto se basa en el criterio Roma 3 para el estreñimiento crónico. Con IBS y estreñimiento, el criterio diagnóstico es un poco diferente. Sin embargo, se puede decir que se trata de enfermedades de espectro. IBS con estreñimiento es una parte del espectro. Pacientes, ante todo, tienen dolor abdominal asociado con cambios en los hábitos del movimiento del intestino, y los pacientes con estreñimiento crónico muchas veces no tienen tanto dolor abdominal, pero los pacientes que tienen mucho estreñimiento se van a quejar por dolor en ciertos casos. Son un poco arbitrarias y se basan en decisiones de expertos. El estreñimiento crónico se define como síntomas de más de 6 meses y al menos dos de los síntomas, 25% del tiempo, dura el momento de evacuación en los últimos 3 meses. Mucha fuerza tiene que hacer, heces duras, sensación de evacuación incompleta, obstrucción anorrectal. Si el paciente tiene heces sueltas, es una exclusión. Maniobras manuales en menos de 3 defecaciones por semana. Y no voy a hablar de IBS porque no es el objetivo de esta charla. Características de alarma como banderas para llevarnos a hacer colonoscopia en estos pacientes si hay un inicio de síntomas después de los 50 años de edad. Alguien de 50 años debe recibir colonoscopia para tamizaje, también cambio en los hábitos de evacuación, pérdida de 10 libras o más, cáncer de colon en la familia, y en este caso primero se debe hacer una colonoscopia paciente. ¿Cómo diagnosticamos más este tipo de situación? En caso de estreñimiento primario, clasificación en la revisión publicada este año, se tienen pacientes o subgrupos de pacientes, no tanto el estreñimiento funcional, en este se basa el criterio inapropiado, sino más bien subagrupar pacientes según estudios diagnósticos reales. Sobre la base de esto, agrupamos pacientes en tránsito normal, estreñimiento, tránsito lento, y aquellos pacientes con trastornos de evacuación. Tenemos aquí pruebas de diagnóstico para problemas del tracto gastrointestinal inferior, estreñimiento, colonoscopia. Ya mencionamos esto. Si el paciente tiene síntomas de alarma, debe hacerse estudio de tránsito. Tenemos cintigrafía de todo el intestino. No muchas instituciones tienen esto disponible porque es costoso, y en la Universidad de Miami no la tenemos.
Es difícil que la scintigrafía de vaciamiento gástrico se haga de forma estandarizada. La sismografía, estudio de tránsito, es muy útil. También vamos a hablar de la cápsula de motilidad inalámbrica, cápsula inteligente y también manometría colónica no rectal, pero no está ampliamente disponible. Hay pocos centros de motilidad que tengan esto disponible y prueba de expulsión de balón y de ecografía con resonancia no se ha estandarizado, pero está ganando importancia. Vamos a hablar de todo esto. El examen rental puede ser importante para descartar una defecación obstructiva. Si el paciente tiene una masa, se puede palpar en el examen. Se compara con manometría no rectal, sensibilidad de esta prueba 75% y la especificidad alcanza 87%. El tacto rectal, donde usted toma el tono del esfínter, el músculo y ve si el paciente en Valsalva puede relajar el músculo, lo que puede ser algo importante. Fisuras, hemorroides también se palpan en este caso. Esto se compara modificado del estudio realizado por Rimos-Trosch. Vemos aquí todos la utilidad de los diferentes estudios de diagnóstico disponibles. Estudio de función tiroidea, calcio, con frecuencia verificamos para descartar problemas metabólicos grado C. La recomendación, enema de bario, colonoscopia, igual, a menos de que haya síntomas de alarma, con tránsito colónico, estudios que tienen uso amplio, recomendación B2, con cápsulas de motilidad inalámbrica grado 2, A2, expulsión del balón, manometría anal también para estudios diagnósticos se utilizan en estreñimiento crónico. Vemos la scintigrafía, nuevamente hablamos de scintigrafía de todo el intestino. Se hace en pocos centros, utilizan indio y así se llama la comida y se documenta parte del colon donde está esta comida. Es intensivo en mano de obras y pocos sitios lo tienen disponible. Esta cápsula de motilidad inalámbrica, una cápsula es diferente a la endoscopia capsular y esto nos da estudios manométricos de presión y cambios en pH que nos indican en qué parte del tracto estamos. Aprobada por la FDA en Estados Unidos para gastroparesis y también para estreñimiento con tránsito lento. Con frecuencia utilizo el estudio si el paciente tiene problemas superiores e inferiores del tracto gastrointestinal y no puedo diferenciar cuál es peor y cuál debo tratar primero. Con frecuencia los pacientes van a tener como traslape de síntomas. Lo importante del estudio es que no hay exposición a la radiación, se trata de algo que es menos costoso que la scintigrafía y puede ser útil para el paciente porque es ambulatorio. Aquí tenemos todo el estudio que aparece, pH en verde, cambios en el pH van a indicar en qué parte del tracto estamos. Bajo pH estamos aquí en el estómago. A medida que el pH aumenta en 2 unidades, sabemos que ya estamos en el intestino delgado. Y a medida que pasa por aquí, vemos aquí la válvula IC, bacterias colónicas fermentadas, pH baja, al menos en un punto. Sabemos que aquí estamos ya en el colon y toda esta parte está en el colon y se puede calcular cuánto tiempo esta cápsula ha estado en el colon, cuánto en el intestino delgado y cuánto tiempo en el estómago. Lecturas de presión también se pueden obtener. Esto aún no se ha validado en cuanto a índice de motilidad pre y postpandrial. Vemos en este momento los expertos en motilidad utilizan esto, pero aún no ha sido validado. Lectura de temperatura en azul, donde indica cuando la cápsula ya ha salido. Estudio de tránsito colónico tradicional, estudio de CES marcadores, es barato para evaluar estreñimiento con tránsito lento. Se hace de diferentes formas. Una forma es con la cápsula que el paciente traga. 5 días después se toma una radiografía. Que en este caso los marcadores se conservan en el colon, está en todo el colon. El paciente tiene inercia colónica, posiblemente tenga dismotilidad y también inercia colónica. En este paciente, 5 días después de la ingesta de la cápsula, vemos marcadores en el recto. Podemos ver también en la parte izquierda del colon el sigmoide, paciente que tiene obstrucción, defecación y obstrucción.
El estudio de Trishard compara la validación de la cápsula de motilidad inalámbrica para el seguimiento de tránsito lento. Aquí se compara la cápsula y el estudio de 6 marcadores tradicional. La relación de correlación es 0.7 y sí se correlacionan. Y luego tenemos manometría anorrectal, estudio muy útil, recomendación B2 para evaluar pacientes con trastornos de defecación. No hay muchos casos de enfermedad de Hirschsprung en la población adulta, pero se puede evaluar el reflujo anal y hay otras causas también. Es un balón que se coloca en el recto, tiene sensores, indican lecturas de presión, esfínteres. Le pedimos al paciente que puje, se evalúa con el paciente haciendo fuerza, hacemos maniobras de puja. Vemos si el paciente puede sentir el balón, si siente en urgencia y si de forma adecuada relajan los músculos a medida que están evacuando. Manometría en uno de los pacientes, forma tradicional de hacerlo con pull-through de estación, que es más difícil para las enfermeras. Aquí tenemos equipo de manometría de alta resolución nuevo que tiene muchos centros. Aquí, de acá, aquí tenemos el esfínter y el músculo de esfínter en reposo. Y topografía a color, lecturas de presión más bajas aquí y aquí en rojo, lecturas de presión más altas. Un paciente que tiene anismo o anismia, podemos ver esto en la manometría durante el reposo. Paciente normal, presión en reposo normal, capacidad de tridimensional, aquí músculo del esfínter y línea anterior cerca a la vagina, se determina por esta línea blanca. Vemos si el paciente con incontinencia fecal tiene algún defecto, puede que no se vea una contracción en un punto. Aquí presión en reposo, tenemos el esfínter nuevamente y aquí tenemos la presión que hace el paciente y un aumento, en este caso, en presión. El esfínter externo se contrae y el músculo púbico rectal se contrae. Es fácil para enseñar a los fellows y es también muy bonito. Cuando está pujando, aquí está el resultado del esfínter aquí. El paciente puja y vemos que hay relajamiento, en este caso, del esfínter que es apropiado y luego se contrae nuevamente. Buscamos esta relajación. Tenemos el estudio de expulsión del balón, es informativo para pacientes con trastornos en la evacuación. Se coloca un balón en el recto, se hace distensión a 50 cc, se puede aumentar lentamente si el paciente no puede palpar estos 50 cc, se sienta el paciente y le pedimos que bote el balón. Puede ser difícil si usted está en el salón con la persona, hay que darle privacidad al paciente para hacerlo y usted ve si menos de 1 a 5 minutos, dependiendo de lo que utiliza el centro, les doy generalmente 5 minutos para que boten el balón y si lo pueden hacer es poco probable que tengan algún tipo de problema de obstrucción en la evacuación. Comparado con la facultad de sensibilidad es 87, especificidad 89. Es sencillo y muy útil y es algo barato de utilizar en el consultorio. De ecografía, resonancia, imágenes maravillosas, puede mostrarnos las estructuras, si hay invaginación, prolapso, estrechez. Vemos aquí rectocele del recto, vejiga, contraste en el recto y vejiga, el paciente puja y en posición de cúbito lateral izquierda, que es difícil, pero vemos si hay algún tipo de rectocele. El paciente tiene rectocele anterior, este paciente de aquí presenta descenso perineal anormal, no puede defecar, tal vez por muchos años de pujar, donde el piso pélvico se ha debilitado, puede haber neuropatía pudenda como resultado de esto. Es una forma de ver todas las estructuras juntas, toda la anatomía. ¿Qué tratamiento le ofrecemos al paciente? Hay abordajes adicionales, le pedimos al paciente que aumente la ingesta de fluido, le decimos al paciente que debe hacerlo, pero si el paciente está solamente deshidratado, tiene beneficios, si no, no. La actividad física puede mejorar la liberación de gases y esta tumefacción que siente el paciente también. Complementos con fibras, psyllium y otras fibras solubles pueden ser benéficas y los probióticos para estreñimiento crónico hay datos limitados, más en el síndrome de intestino irritable que en este caso.
Comparamos los agentes convencionales con las nuevas terapias para estreñimiento crónico. Aquí tenemos algo adaptado de la revisión técnica AGA. Vemos aquí estudios bien diseñados con control aleatorizados, placebo, número que se necesita para tratar, número de pacientes y calidad de evidencia. La calidad de la evidencia con tratamiento tradicional, osmóticos, estimulantes y PEG son altos. El número que se requiere para tratar es mejor que los nuevos agentes. Los nuevos agentes, vamos a hablar del ubiprostone, linaclotide y proclocapride disponibles en Estados Unidos y en Europa. Y es moderada la calidad de la evidencia. La razón de esto es que las medidas de desenlaces que IH ha colocado en estas compañías farmacéuticas es mucho más estricta que los estudios iniciales que se realizaron. Todo depende de las mediciones de desenlace y no se puede en este caso comparar un estudio con otro. Lo mismo con estudios que se han realizado en el síndrome de intestino irritable. Vemos aquí estreñimiento crónico y no síndrome de intestino irritable, donde también hay un componente de dolor abdominal y posiblemente estos otros medicamentos podrían ser más importantes para esos pacientes y más útiles. Los nuevos tratamientos, tenemos lubiprostone que estimula la secreción del canal de cloro, acelera el tránsito colónico en intestino delgado. Tenemos fase 2, estudio fase 2 y 3 para IBS y estreñimiento crónico. Tenemos linaclotide que también estimula la secreción de cloro y acelera la secreción de fluido y el tránsito colónico en IBSC y en problemas de estreñimiento crónico. También tenemos la fibra aferente, no se dispara y ayuda en el dolor. Procalopride funciona en saconista 5-HT4, acelera el tránsito colónico en estreñimiento crónico. No está disponible en Estados Unidos, no se ha aprobado aún. No hay estudios en el síndrome de intestino irritable aún disponibles. Aquí vemos lubiprostona en IBSC y estreñimiento crónico versus placebo. Tasa de respuesta. Aquí es la tasa de respuesta. 2 en 3 meses si hay mejoría y vemos 17% de mejoría con lubiprostone versus 10% en placebo. Categoría C en embarazo y hay un tipo de aumento en náusea con una dosis de 24 microgramos. Se recomienda para estreñimiento crónico esta dosis y para IBS la de 8 microgramos. Tenemos linaclotide, que es un agonista de guanilato ciclasa C, que es útil para problema abdominal, estreñimiento y con los síntomas generales, y también está disponible en Estados Unidos. Y tenemos procalopride para estreñimiento crónico en este estudio de 12 semanas, comparados placebo, 2 miligramos de procalopride con 4 miligramos de procalopride, y vieron el número de pacientes que tenían más de 3 movimientos intestinales espontáneos, mejorías con ambas dosis en estreñimiento crónico. ¿Qué hacemos con el paciente? Se hizo un estudio de marcadores. Más de 20% de los marcadores en el colon izquierdo estaban presentes y en el recto no estaban por toda la zona. Esto fue el día 5, hicimos cápsula de motilidad inalámbrica, en este caso. Más adelante presentó síntomas con saciedad temprana, náusea. Quería asegurarme que no tuviera también problemas gástricos. Un paciente con estreñimiento severo con frecuencia tendrán síntomas de la zona gastrointestinal superior, motilidad gástrica, válvula. De aquí a aquí vemos tránsito colónico. Se puede medir esto, en este caso 82 horas, menos de 59 horas en el colon. En un estudio normal presentaba tránsito lento en este caso. O posiblemente esto se debía a el problema de obstrucción de evacuación del estudio. Ese marcador, los marcadores estaban todos en el lado izquierdo. Posiblemente la prueba más útil es manometría no rectal. En este caso lo hicimos aquí durante reposo. Tiene una presión de reposo alta del esfínter, más de 90, algo superior a 90, es alto durante el reposo. Vemos aquí durante la maniobra de pujar, se le pide pujar y en este caso está contrayendo los músculos y no está pujando. El balón rectal muestra que está utilizando los músculos abdominales, pero no puede
tratar de resolver este tipo de presión en el recto. En este caso tiene este tipo de evacuación disinérgica como causa de estreñimiento. Esto lo vimos con los 6 marcadores que están en el lado izquierdo del colon. Lo tratamos lubiprostone, 24 microgramos 2 veces al día. Tratamiento para esta paciente sería una terapia de biofeedback. Entonces voy a hablar rápidamente. ¿Qué es terapia de biofeedback? Es la revista Time del 95, hablando de biofeedback, y es la forma como utilizamos instrumentos electrónicos para visualmente darle feedback al paciente de lo que está haciendo en un monitor para que lo puedan ver. Tenemos estímulo auditivo y visual. Indicaciones, muchos urólogos conocen esto, lo utilizan para cistitis intersticial, incontinencia urinaria, también para olor pélvico, incontinencia fecal, prolapso, precirugía y también para estreñimiento crónico si hay un músculo rectal que no se está funcionando. Se procesa, el paciente puede ver que está contrayendo, hay un componente de comportamiento, le pedimos que lleve un diario y es útil tanto para el clínico como para el médico, porque se puede ver si tal vez no van al baño cuando lo requieren o si suprimen el deseo de ir y si tienen tiempo y toman su tiempo para vaciar. Vemos aquí electromiografía, lo que debe suceder en músculos abdominales, se contraen, músculos externos del esfínter deben relajarse. Y aquí tenemos biofeedback de un paciente, aquí vemos músculo abdominal, anal, y aquí tenemos paciente normal que no tiene disfunción en evacuación y durante el momento en que están pujando pueden elevar este músculo anal. Vemos aquí defecación sinérgica, lo contraen el músculo en vez de relajarlo. Esto se puede medir en milivoltios y algo mayor a 2 es anormal. Comparamos laxantes como terapia para estreñimiento. Es un estudio bien diseñado de Bill Whitehead y consideraron 12 meses de pacientes, ya sea con biofeedback o laxantes, y examinaron el número de movimientos intestinales incompletos. Si el paciente recibió terapia de biofeedback, aquí tenemos unas sesiones de 1 hora, 6 ciclos. Tenían una mejoría más significativa en el estreñimiento que si simplemente recibe laxantes como tratamiento. Para resumir entonces, AGA y Roma 3 enfatizan la necesidad de identificar trastornos en la evacuación en pacientes con estreñimiento crónico. 23% de los pacientes que se diagnostican como con estreñimiento de tránsito normal o lento también tienen trastornos de la evacuación. Como manometría no rectal y expulsión del balón puede ser muy útil. El estudio de 6 marcadores o la cápsula puede ser complementaria si tiene pacientes que están en tratamiento médico convencional y no mejoran. Otro punto es que el tipo de agentes disponibles en el mercado para estreñimiento muchas veces son efectivos y son baratos. Con los seguros tenemos problemas para lograr darles a los pacientes los otros fármacos y muchas veces tenemos que llamar a la compañía de seguros y probar que ya han utilizado estas medicinas de venta libre antes de iniciar estos otros fármacos. Por lo menos tenemos una guía AGA que muestra que son tan efectivos para estreñimiento crónico como los otros terapias más costosas. Muchas gracias.